Hola, esta es la clase de deberes pastorales en lo que hemos llamado Escuela Teológica de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio a una nueva lección haciéndolo con una oración. Gracias, Señor, te damos por la bendición de poder compartir las bendiciones que tú has dado a mi vida y en mi preparación de estudios teológicos. Gracias por la oportunidad de compartirlos más allá de el espacio y gracias por la bendición de los que podrán escuchar y seguir estos estudios. Te pedimos por ellos para que tengan una bendición de parte tuya. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Había ya mencionado con ustedes el deseo de expresar y compartir estos temas y estamos trabajando este tema de deberes pastorales. Vamos a ir a cada día avanzando. Recordarles que en esta clase de deberes pastorales el libro de texto es El secreto del éxito pastoral de Brooks R. ¿Cómo era? Fagner. Creo que la que no se pronunciaba era la L. Fagner. Y en esta ocasión estamos avanzando al capítulo 2 que se titula Relacionando, cómo tener buenas relaciones con los miembros de la iglesia. El texto que nos ofrece al inicio es en Mateo 22, del 34 al 40. Dice, entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En la narrativa que nos hace el autor, expresa estas palabras. Desde luego de salir del seminario y empezar mi trabajo pastoral, tuve que aprender a conocer a las personas. Las relaciones humanas son técnicas que deben ser experimentadas en el trabajo con la gente. El pastor podrá desarrollar esas capacidades. Es parte intrínseca, lo podríamos decir así, a quien desea y está ya en el ministerio pastoral o tiene un llamamiento especial de Dios para este ministerio pastoral. Aquí también nos hacen por lo menos dos divisiones. En la primera de ellas está titulada Elementos Esenciales y nos hace saber que hay dos cursos de acción que el pastor puede tomar, que en un caso sería amar y confiar en las personas, que de alguna manera tiene algo de relación con el controlar y usarlas y usar a esas personas, no porque tengan relación, sino que de alguna manera están contrapuestas, pero se implican dentro de la misma temática de amar y confiar, como una cara opuesta de esa moneda. Vamos a ver primeramente esta parte de amar y confiar, que nos menciona que el amor y la confianza no nacen solos, deben ser iniciados y cultivados. Iniciar y cultivar. Yo soy clara en mi experiencia personal que no es fácil el estar en comunicación con personas y estar en relaciones constantes con personas, entonces sí es para mí algo que lo entiendo que es como una especie de tarea con la que hay que tener intención en hacerlo y cultivarlo para que eso tenga una prosperidad y crezca. También nos dice que las relaciones pastorales semejan al matrimonio. El pastor está comprometido a amar y confiar en el pueblo de Dios incondicionalmente. Esta parte sí es algo que me sorprende, la expresión de asemejarlo con el matrimonio, porque se tiene muy clara el interés que hay con esa relación matrimonial, pero sí me hace claro que
que está hablando de la importancia que debe tener esas relaciones. En ese sentido lo puedo entender. Dice que hay relaciones que usan de la persuasión y se vuelven condicionales. Y aquí es donde aparece la forma de expresar ese tipo de condición. Bueno, si tú me lavas la ropa, entonces yo te puedo llevar al cine, no sé, en la casa, en el hogar, no sé. Pero estoy pensando en cualquier tipo de condición dentro de la misma iglesia. Si tú trabajas de esta manera, entonces yo de esta otra. Incluso cuando maestra de la secundaria me hacía claro tener este tipo de condicionamiento con mis alumnos y no niego que lo usé muchas veces y que lógicamente no siempre daba un buen resultado porque de pronto ya no se creían las cosas. Pero bueno, dice, las relaciones sólidas y permanentes no se forman a través del amor condicional. Esto no despierta confianza. Esa es la parte que al rato ya no te creen todo lo que tú quieras y no se van a confiar de que luego cumplas lo que estás tratando de persuadirles, ¿no? Dice, el amor condicional es un recurso manipulador, solo considera sus propias necesidades. En este sentido sí hace esa exaltación, dice, sí, exaltación de el principio que lo mueve, solo lo que me interese es lo que voy a tratar de obtener y estoy manipulando para lograrlo. Bueno, una relación madura y permanente con los miembros de la iglesia se basa en un amor incondicional. No le voy a decir si tú esto, yo esto. No se trata de condicionarlos para que entonces funcione. Para que estamos buscando tener buenas relaciones con los miembros de la iglesia, entonces para que llegue a ser madura y permanente no va a ser basada en la forma condicionada, sino se basa en el amor incondicional. Dice, el pastor se coloca en una posición peligrosa si no está dispuesto a soportar las penas, esperando solo felicitaciones de las personas. En esta parte de las penas quise centrarme en una palabra para ver todas las características que pudieran dañarle, que pudieran perjudicarle. Si no está dispuesto a soportar todas esas características que le puedan dañar y solamente está esperando las felicitaciones y las adulaciones y el seguimiento de favorecerlo, entonces estamos hablando de la otra espera que él estaría priorizando. Entonces se está colocando en una posición muy peligrosa porque entonces no va a prosperar feliz en ese lugar, ¿no? Dice, el Señor Jesús es ejemplo de amor incondicional. En Mateo 18 enseñó que nunca se tiene derecho a tomar venganza. Este relato de Mateo 18 es cuando Pedro le pregunta cuántas veces va a perdonar a su prójimo. Si era 7 o hasta 70 veces 7, era 7. Él le dice hasta 70 veces 7, eso le hace entender que no tiene derecho a tomar venganza. Entonces, es el concepto claro de ese pasaje. Ahora, dentro de la confianza y autoestima, dentro del amor y la confianza nos presenta algunas como elementos, de hecho así los podríamos considerar, para que pueda funcionar de manera más adecuada este amor y confianza. El primero que menciona es la estima propia. Dice que si el pastor tiene una sana estimación propia, aprenderá a amar y confiar en las personas. Depende entonces de la estima personal. Si yo tengo mi estimación propia, entonces va a ser fácil que también hacia otros pueda amar y confiar. Dice que en el Antiguo Testamento está escrito que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Yo le agrego que es la corona de la creación. Y esa característica de a la imagen de Dios hace la propia autoestima porque somos semejantes en algunas cualidades a Dios y Dios las decidió poner en nosotros
al principio de esa creación. En Mateo 22:39 Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hace necesario el amor a uno mismo para poder entonces amar al prójimo, de la manera que me puedo amar a mí. Dice que entre pastores el autor tuvo este aprendizaje, la falsedad de la negación y el potencial de la valoración propia. Es una frase un poco complicada de entender, pero de alguna manera tiene que ver con negarse a ver sus puntos fuertes, dan como resultado una autodestrucción. Ver solo las debilidades causa derroche de energías y congoja. En sí, este sería el punto, que tú quieres negarte a ver las cosas positivas, estás solamente decidiendo ponerle atención a tus debilidades. Primero, por un lado, vas a generar una autodestrucción, tú mismo destruirte. Y por otro, estás derrochando energías y acongojándote sin necesidad. Dice entonces, el pastor aprenderá a amar y confiar en la gente si se considera él mismo una persona de valor. Yo soy clara en que a mí me cuesta trabajo entrar en esa característica de valorarme a mí misma, sobre todo porque de pronto las cosas no se acomodan como yo las hubiera querido. Ahí es donde sí me quedo clara que a mí me pega algo con relación a estos temas. En el siguiente aspecto de amor y confianza tiene el concepto de otros. Primero fue el concepto de mí mismo, ahora el concepto de otros. Dice que el pastor aprenderá a amar y confiar en otros si tiene un concepto saludable de ellos, tener un concepto saludable de ellos. Por la gracia de Dios podemos elegir cómo relacionarnos con otro. Habrá un espíritu de amor y confianza si los percibimos valiosos. Esa parte sí me ha gustado tenerla en reflexión, reconocer valiosos a otros. Dice, la desconfianza carcome la efectividad del pastor. Vivir sospechando de los demás es un derroche de energía y le hará mucho daño. Entonces sí tiene cuidado, hay que tener cuidado de cómo entonces voy a estarme relacionando con otros si solamente pienso en que me van a atacar en algún momento, sospechando de alguna manera, entonces me desgastaré derrochando energías y va a hacer mucho daño. Si estoy pensando como un siervo, ¿no? Esa sería una reflexión mía personal, pero así sería en el caso de un pastor. Dice, con amor y confianza propia y hacia otros, se recibe una recompensa en las relaciones humanas. Entonces, cuando las dos cosas van bien, positivamente, entonces viene la recompensa de lograr unas relaciones de manera sana, ¿no? En el tercer concepto de los que está mencionando aquí en amor y confianza está el concepto que tenga de Dios, el concepto de Dios. Dice, un concepto sano de Dios dará al pastor una perspectiva correcta de sí mismo y de otros. ¿Qué clave es entonces tener un concepto de Dios claro, adecuado, correcto? Porque eso sería lo que va a mantener el balance correcto también entre las otras dos formas de conceptualizarme, ¿no? Y a otros. Dice que si el pastor tiene el concepto de Dios como un juez airado, poco a poco se convertirá en juez de los demás. Depende de la característica que vea, entonces va a actuar de la manera que lo percibe a Dios. En este caso, un juez airado, él se va a convertir muy pronto en un juez, tratando de juzgar a todos, a los demás. Dice que cuando el pastor cree que Dios es amante y perdonador, las relaciones en una iglesia serán más positivas porque creerá que también Él es responsable de serlo. Cuando le descubrimos a Dios las características de amor, de perdonador, de la diversidad de características que Él tiene, entonces nos personalizamos con esas características también.
cuando se las descubrimos, cuando se las creemos, ¿no? De sincera fe. Entonces es que nos ayuda a tener esa relación también. En un cuarto concepto, este sería sería el concepto de autoridad. En este amor y confianza, ¿cómo es el concepto de autoridad? Dice que el pastor aprenderá a amar y confiar si no se obsesiona en controlar y manipular. Entonces, la autoridad de alguna manera tiene que estar cuidándose con relación a obsesionarse en controlar y manipular a los demás. Dice, a menudo la ambición se expresa en la necesidad de controlar. Ofrecer liderazgo y libertad de expresión a su pueblo serán mejor evidencia de amor y confianza. Aquí lo que hace es que nos ofrece elementos en contraposición. En lugar de controlar y ser manipulador, podríamos dejar, o el líder pastor, podría ofrecer dejar que muestren su liderazgo, que ejerzan su liderazgo y que expresen su libertad de pensamiento libremente, ¿no? A sus miembros, y entonces eso le dejará una evidencia de que sí ama y confía en ellos. Esa sería la observación aquí para poderles ofrecer cómo manejar esta parte. Dice, el pastor debe evitar la tentación de medir su efectividad sobre la base de la medida de control que tiene sobre la vida de sus miembros. Que quiero entenderlo así, y así es como me da a entender, que mientras más controlo a la gente que tengo, más efectivo me voy a ver. Entonces, ahí es donde dice que hay que evitar esa tentación de medirse a través del control que tiene con los demás. Ahora, en esta parte está relacionada con esta otra que se llama honestidad y sinceridad. Se fijaron que control y manipulación y usar quedaron involucrados dentro de amor y confianza. Lo que esta parte también va a quedar conectada con amor y confianza desde un punto de vista un poquito variado o encauzado ahora con estos conceptos: honestidad y sinceridad, honestidad y sinceridad. Y lo que nos ofrece son sus significados. Dice que la honestidad va a significar tener integridad, y de alguna manera integridad será igual a no estar dividido, mantenerse íntegro, no dividir, íntegro, un solo con total, ¿no? De hecho, dice que esta es una palabra, integridad, que viene de interger, que es desde el punto de vista matemático, tiene el significado de el total o lo indivisible, que se mantiene siempre unido, integrado. Eso sería entonces la honestidad. Dice que un pastor honesto no está dividido contra sí mismo, no tiene varios lados, es un hombre de integridad. Esa es la primera parte. Ser honesto es ser íntegro, estar no dividido. Ahora, por otro lado, la sinceridad. La sinceridad tiene el significado de vulnerable. Y cuando hablamos de vulnerable, la mayoría de las personas lo identifican con debilidad, con algo que no es una parte fuerte de la persona. Pero esto lo que vamos a entender es que debe ir un paso más adelante que ese concepto. Este es el pensamiento que nos ofrece Sidney Jourard. Déjenme ver la pronunciación, no me da fácil ahora. Dice, deberíamos permitir que los demás nos conozcan como realmente somos, o deberíamos permanecer en el incógnito, queriendo ser vistos como lo que realmente no somos. Como en la clase pasada pudimos ver algunos líderes o distinguidos que nos daban algunos aportes de cuáles eran las funciones de los pastores o del ministerio pastoral, lo que me llamó la atención es qué especialidad tenían estos personajes que están aportando alguna expresión aquí en este material. Y encontré que Sidney Jourard es un psicólogo, es un profesor y es un escritor canadiense. Él es el autor del libro The Transparent Self,
que quiere decir la transparencia de uno mismo, ¿no? El ser transparentes. Y entonces nos hace un poquito de más sentido cuando habla de, debo dejar que me conozcan tal cual soy o me sigo escondiendo y que me hagan parecer, que me muestre como lo que ellos quieren que yo parezca. Hay miembros en la iglesia que no saben cómo tratar a un pastor abierto y vulnerable. Ese es el peligro con la sinceridad, porque hay una costumbre en las iglesias. Dice, ellos quieren verlo como el máximo modelo de la fe cristiana y se transforman en extremo dependientes de su pastor. Eso es algo típico. Yo creo que a nosotros en la primera iglesia en la que yo me formé, yo creo que nos sucedió porque fueron 43 años. Yo tenía 5 años cuando estaba ya congregándome en la primera iglesia bautista de Guadalajara. Y de ahí fueron 43 años de ministerio del pastor y de alguna manera me dejó un recuerdo que me hace anhelar y regresar a quererlo revivir, dijéramos. Entonces de alguna manera está en mí la búsqueda, ¿no? De retomar esas características que de alguna manera viví, experimenté allá. Ahora actualmente en Getsemaní, bueno, en Getsemaní mi siguiente etapa larga ha sido Getsemaní desde el 2009. Y estaría yo notando que los periodos de ministerio fueron de 20 años del pastor Correa y está en este periodo de ese 2009 a la fecha, un tiempo de jubilación que ha tenido el pastor. Han sido más breves, vamos, para resumir, más breves los periodos en este tiempo. Entonces, esa dependencia no fue tan fácil acá en esta otra iglesia. Dice, mucha de la hostilidad inexplicable hacia el pastor llega a generarse del tipo de miembros de la iglesia que lo ven más que humano. Cuando hablamos del concepto de más que humano, estamos hablando de la espiritualidad que le quieren inculcar, más allá de que él no tenga sus arranques, sus enojos, sus anhelos personales, de demandas que le favorezcan, todo lo que pudieran ser cosas emotivas de un humano. Es muy característico que la iglesia quiere verlo siempre santo y sin mancha. Entonces, aquí es una situación cuando llegan ellos a ver vulnerabilidad en él, lo que hacen es que de ahí empieza a haber una hostilidad que no se explican. Sobre todo se va a hacer muy característico que esto suceda con aquellos que lo quieren santificar de alguna manera, ¿no? Mantenerlos siempre en esa otra categoría, no de humano, sino de más que humano. Así se le considera aquí en el libro, más que humano. Dice que cuando el interés es tener relaciones de igualdad y no de superioridad con los miembros de la iglesia, valdrá la pena esforzarse en ser vulnerables. Aquí tiene la base de valdrá la pena es que no hay una necesidad ni un interés personal, sino mantener una relación de igualdad y no de superioridad, o sea, no de dominio, no de control, igualdad y superioridad y no de superioridad, de igualdad y no de superioridad. Valdrá la pena esforzarse. Esta parte sí es importante, esforzarse en ser vulnerable, o sea, que lleva intención de que ellos lo vean en esta característica vulnerable. Ahora nos menciona de amor y confianza, nos traslada a maneras de relacionarse. Estas maneras de relacionarse nos habla de Thomas Harris, que él creó el modelo básico del análisis transaccional en su libro I'm Okay, que se identifica con la honestidad y la sinceridad. De esto, esta relación nos habla de precisamente esta etapa de ser honesto e íntegro y de ser sincero, vulnerable. Lo que también encontré, bueno, busqué al doctor, porque es un doctor, Thomas A. Harris, que su especialidad es la psiquiatría. Dice que él es creador del análisis transaccional en su libro I'm Okay, You Are Okay.
Ella es una guía práctica del análisis conciliatorio. Esta parte me hizo entender mayormente que precisamente este análisis transaccional tiene que ver con la conciliación de relaciones. Y eso nos da mucha beneficio de conocer esta información. Dice, en este modelo se formulan 4 posiciones en las relaciones humanas. En la A, en la primera, es no estoy bien, usted no está bien. Yo lo quiero concretar en negativo, negativo. Yo negativo, usted negativo. No estoy bien, usted no está bien. Yo negativo, usted negativo. Los dos partes de la relación de personas negativos. Dice el pastor, en este tipo de relación con negativo-negativo, el pastor tiene un punto de vista negativo hacia sí mismo y hacia otros. Al no estar bien consigo mismo, tampoco espera que los otros lo lleguen a estar. Entonces, como todo está mal, tampoco allá las cosas están bien. Entonces, esa relación complica, ¿no? Complica pensar ni yo ni tú. Nadie está bien y no nos vamos a, pues no se logra llegar a ningún lado, ¿no? En pocas palabras. En la B, dice, yo estoy bien, usted no está bien. Entonces, yo estoy positivo, o sea, yo soy el positivo y usted sigue en el negativo. O sea, la otra parte está en el negativo. Yo acá estoy en lo positivo y en la otra sigue en negativo. Y usted no está bien. Aquí dice que el pastor tiene un nivel de realización propia. Él se ubica como el padre y los miembros son sus hijos. En esta situación a veces vive en soledad y aislamiento. Cuando tú estás, vamos a entender que ese yo estoy bien y tengo mi realización hecha y me siento satisfecho con esto, entonces los que no quedaron abajo. Entonces él es el papá y él los está ahí alimentando, porque de eso se trata el ser padre, ¿no? A sus miembros, pero él está solito. No hay una comunicación de iguales con la que él pueda sentirse complementado, ¿no? Completado ahí. Vive en soledad y aislamiento. Esa de alguna manera me hace recordar la forma en la que me ha tocado experimentar cuando una persona tiene la característica de perfeccionista. Yo me he topado con eso cuando yo exigía siempre a mis alumnos cosas más perfeccionistas, yo sabiendo que no soy perfeccionista, pero mis actitudes eran de exigencia. Me doy cuenta de que se sufre mucho porque esperas cosas y no las logras, y cuando eso me ha permitido entenderlo, ver a quién tiene esa característica, y me tocó verlo ahora estando de estudiante allá en Cuba, que había un compañero así, con esa característica perfeccionista, y de alguna manera no pude callarme, que es una de mis debilidades, que no me pueda callar porque vi algo y se lo quise expresar, haciéndole saber que le va a causar mucho dolor, le va a causar mucho sufrimiento mantener esa exigencia. Si se hace consciente, de alguna manera pudiera ayudarle a, ¿cómo decimos en palabras más coloquiales? Bajarle la rayita a la exigencia. Pero en este caso estamos hablando de esa relación que tiene un pastor que ha realizado, él se ha realizado, pero los miembros no, ellos están siendo siempre instruidos, de alguna manera vigilados, no sé, sí se entiende perfectamente, ¿no? Ahora en la C, dice, yo no estoy bien, usted está bien. Entonces acá yo me quedo en el negativo, y usted en el positivo. Usted ahora es el positivo. Dice, el pastor tiene una postura de no ser bueno, no se ve con dignidad. Puede ayudar a quienes se vean igual que él, pero no dará beneficio a los que buscan y van en proceso de crecimiento. Aquellos que no se conforman, nunca van a tener un beneficio de este tipo de pastor, o de este tipo de relación de verse a sí mismo, porque él no se siente con la dignidad, con estar bien, no se ha realizado, entonces tampoco va a haber
una oportunidad de apoyarla, ¿cierto? Pero con los que también se ven en esa condición, sí se ve como igual y los demás quedaron fuera de su periferia, ¿verdad? Y la cuarta dice, yo estoy bien, usted está bien. Aquí las dos partes positivas, yo positivo, usted positivo, y dice, el pastor aquí acepta que la gracia de Dios es suficiente para usted y para mí. Él me ha perdonado a mí y puede perdonarle a usted. Logra un trato positivo con todos los miembros de la iglesia, porque ya no se siente de alguna manera fuera, ni más alto, ni menos, con menos dignidad o realización. Entonces él sabe que él recibió de Dios gracia para ser perdonado, para ser transformado, y por lo tanto también a usted se la va a ofrecer. Entonces, en dos personas ya con una característica de gracia y de perdón de parte de Dios, las relaciones deben funcionar de una manera más positiva, como lo podemos contemplar, más positiva con todos, desde este otro punto de vista de maneras de relacionarse. Dice, el pastor crece espiritualmente al igual que otros. El peregrinaje que realizan juntos es uno de los goces más grandes de la vida cristiana. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad en un ministerio de compartir experiencias de ministerio, experiencias de crecimiento. Recuerdo algo que sí era motivante, era en el seminario había en los días de capilla que nos tocaba a los de nuestro grado, nos programaban para dar nuestro testimonio de qué estábamos trabajando en la iglesia que se nos había asignado o en la que habíamos participado para estar en participación de colaboración. Y era muy motivante escuchar qué estaba haciendo cada uno y cómo estaba prosperando, porque más adelante se volvía a compartir de alguna manera un avance o qué diferencias habíamos encontrado. Entonces, sí hace mucha agradable y nos gozamos cuando vemos ese peregrinaje, ¿no? En el que se está avanzando paso a paso. Algo que llama la atención es que dentro de esta sección de elementos esenciales incluye renunciando al pastorado, que también tiene que ver con las relaciones de aceptación, de amor y ahora sí con las cuatro, de amor y confianza, honestidad, sinceridad. Dice que el pastor aprende a amar y confiar si reconoce como cosa inútil, que de hecho el libro lo usa como futilidad, pero yo le tuve que buscar el sentido que tendría esta futilidad. Fútil es que se desvanece fácilmente y no dura. Entonces es inútil. Encontré más exacta el concepto de inútil. Es inútil amenazar con renunciar. Entonces dice, el pastor aprende a amar y confiar si reconoce como cosa inútil el que amenace con renunciar. Entonces, ya tiene más claridad ahí. Dice, el pastor debe dejar la iglesia cuando siente que sus talentos y esfuerzos estarán mejor usados en otro lugar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces aquí tiene que esperarse para que realmente pueda ver que Dios le está mostrando su voluntad en otro lugar, para que sus esfuerzos, sus talentos y esfuerzos sean usados de mejor manera en otro lugar. Eso es lo que nos está indicando en este concepto de renunciando al pastorado. Dice, salir de la iglesia con una actitud de protesta se asemeja a una conducta infantil. Se enfada porque no se sale con la suya. De alguna manera yo entro aquí. Cuando yo estoy en un ministerio y de alguna manera no logro que se lleve a cabo lo que yo tengo en mente, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy anhelando, lo que se me está ocurriendo, porque yo sí me considero muy infantil en mis acciones, de mis actitudes, yo sí en la parte medular de mi vida es la parte infantil. Entonces decido mejor huir
o decido mejor salir, y ya me lo han hecho reflexionar muchas veces y me cuesta mucho trabajo en poderlo resolver. Entonces no veo algo que pueda no ocurrirle a otra persona cuando yo sé que es la pata de que yo cojeo, la parte infantil de que si no me salgo con la mía, entonces me voy a jugar con mis juguetes a otro lado, ¿no? Esa es la parte que sí me hizo reflexionar a mí. En primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13:11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Que nos invita a madurar, la madurez. Nos invita a esto. De hecho, yo he empezado a orar por eso, porque sea mi madurez emocional la que me mueva y no la infantil. Y ser adultez. Y lo he podido compartir con quien está cerca de mí, que me hace falta ser madura. Disfruto mucho ser niña y comportarme como niña, emocionarme como niña. Y me cuesta trabajo, entonces debo hacer eso mismo, pero como adulta. Es lo que estoy buscando en mi oración, Dice, el pastor nunca debe tomar la iniciativa de distanciarse de otra persona. Pensando en distanciarse de esos miembros, salirse de esa iglesia, por ahí va más o menos. Dice, al protestar, no mejora la situación. Y el culpar a otros solo desgasta sus energías. Entonces, esa primera parte es la clave de todo lo que viene después. No tener la iniciativa de distanciarte, no tener la iniciativa de salir de la iglesia. Esa es la parte que está allí resaltando. En primera los Corintios 13 que veníamos leyendo, pero ahora los versículos del 4 al 8 se extraen estas partes. Dice, el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo, nunca deja de ser. Entonces nos invita a ser constantes. Dice, es otro personaje, es Paul, ¿cómo es? Tournier. Dice, lo que arroja a los hombres unos contra otros es su necesidad mutua de estar unidos. Lo que arroja a los hombres unos contra otros es su necesidad mutua de estar unidos. Fíjense que ahí me llamó la atención porque yo no me puedo quedar callada cuando quiero permanecer con la comodidad. No me puedo quedar callada en lo que me incomoda, en lo que me molesta. Se lo digo a la persona, pero me pasa que no se lo digo. Me quedo callada y yo sé que no lo digo y por eso me hace concluir en vámonos, en separarme. Pero de pronto cuando estoy pensando que quiero que prospere, que esto siga, porque quiero seguir unida, entonces digo, esto me molesta, o esto pasa, o esto sucede, o aquí, o allá. Entonces ya expreso, ¿no? Entonces no sé si se entiende algo con relación a esto. Y la parte que me emocionó, me encantó la expresión de este personaje. Es alguien que parece que disfrutando algo. No sé si tú acabas de recibir un premio, esta parece ser la forma de un premio. Dice que él es Paul Tournier, él es médico y él es autor suizo. Él ha trabajado en consejería pastoral. Dice que sus ideas tuvieron un impacto significativo en los aspectos espirituales y psicosociales de la atención rutinaria de los pacientes y se le ha llamado el médico cristiano más famoso del siglo XX. Entonces tiene que ver con relaciones psicosociales y atender a esos pacientes siendo el médico. Y me inspiró ternura, me inspiró ternura. Dice que la persona que se aleja espera con orgullo que la otra persona tome la iniciativa para la reconciliación. Y luego narra una anécdota de una situación de la iglesia que concluye con este pensamiento: cree que nadie lo aprecia. Entonces el hecho de separarse es: no me aprecian,
y se va, esperando que de allá para acá vengan a buscarle, a reconciliarle. Esa es la persona que se aleja, pero se aleja con este pensamiento, cree que nadie le aprecia. Dice, si el amor y confianza no son satisfactorios, una persona controla o manipula o se retira y evita el encuentro. Como no puedo controlar, como no puedo manipular, entonces me voy a retirar. Pero no hay satisfacción en ese amor y confianza, no se siente en esa satisfacción. Entonces de ahí se origina todo. No puede pasar a la siguiente etapa si eso primero no se logra satisfacer. Entonces sí tiene clave cuando no son satisfactorios, es que ocurre esta otra parte. Ni control ni alejamiento ayudan al pastor a tener buenas relaciones con los miembros. No sirven de ayuda porque hay algo que necesita ser subsanado primero. Dice, las iglesias generalmente aceptan las renuncias de los pastores que surgen del resentimiento, que no se preocupan las iglesias tampoco por resarcir ese primer insatisfacción que ocurre en el pastor. Entonces, creo, por eso hacía yo mención que estos temas no solamente serían de utilidad para el que ha sentido que Dios le llama, sino que también para las iglesias que están en búsqueda de un pastor o que de alguna manera están tratando de anhelar algunas características en un pastor y no alcanzan a ver qué le involucra, ¿no? ¿Qué le involucra? Es como quien anhela tener un bebé, pero no quiere andar cambiando pañales, no quiere preparar el biberón para darle, no quiere estar madrugando en la noche o desvelándose en la noche para darle el alimento cada 3 horas. Lo anhelo, pero no lo voy a sufrir. Lo anhelo, pero no lo voy a atender. Entonces, las iglesias generalmente aceptan las renuncias de pastores que surgen. Esas renuncias surgen del resentimiento, están resentidos con algo. Y no lo investigaron y lo aceptaron, no lo investigaron. Les había hablado de dos partes. Los primeros fueron los elementos esenciales, ahora nos está brindando habilidades para las relaciones humanas, habilidades. Entonces ahí es donde nos hacemos, ok, preparémonos porque de aquí podemos recibir beneficios para crecer en nuestras relaciones interpersonales, los que estamos de alguna manera en un ministerio especial de entrega de vida, ¿no? Y en el caso del pastorado. Dice que para que el pastor pueda mejorar las relaciones con sus miembros se verán algunas ideas, tanto negativas como positivas. Entonces hay que ponerle atención qué positivas me puedan funcionar y qué negativas habrá que dejar. Primero, dice cosas que evitar. Están bien definidas, cosas que evitar. Primero, evite juzgar. En esta parte dice que no se debe condenar o no debe usted, pensando que se está hablando de manera personal, no debe condenar a los miembros. Esta actitud divide a la iglesia en dos grupos, los buenos y los malos, y el pastor pronto se convertirá en el enemigo. Como hay dos bandos, el pastor siempre se va a quedar de un lado de los bandos y el otro grupo va a ver a ese bando con ese pastor ahí como el enemigo. Entonces, condenar de alguna manera, juzgar y condenar, poner en grupos, no trae buenos resultados. La segunda, evite la crítica exagerada. Como el perfeccionismo decía, bueno, ahora es crítica exagerada. Dice, no sea excesivamente crítico y regañón en su comunicación. La crítica aumenta los sentimientos de inferioridad o falta de capacidad. Luego me acuerdo de la anécdota que menciona ahí, la expresión resalta, no necesitan más carga, ya cargan con sus pecados, con su falta de madurez, como para que le agreguemos
tener excesiva crítica y regaño constante, sobre todo por las consecuencias de esa acción, de esa actitud, porque es una actitud. Produce en la otra persona sentimientos de inferioridad. Cuando alguien a mí me critica, sí es cierto, me hace sentir menos, yo no soy capaz, me falta capacidad, y eso pues ya de por sí traigo la carga propia, más le agrego la que me traen o me envían, ¿verdad? Ok, punto 3. Evite demandas demasiado elevadas. Evite demandas demasiado elevadas. Dice, no exija demasiado. Debe tener cautelosa reserva en lo que espera de los demás por su diversidad de capacidades y de emociones. De alguna manera se relaciona con la anterior. Aquí, por ejemplo, la diversidad de capacidades, habrá quienes si no tengan tanta capacidad y entonces exigirles demasiado los va a tronar. Una expresión que allá se decía cuando alguien estaba tronado, decían estoy frito, estoy fundido, ya, estoy fundido. Me acuerdo que esa expresión la vi primero, o la escuché primero cuando nos daban la clase de español, porque eran demasiado contenido que había que manejar y asimilar y entender, porque cada examen nos decía, y surgía esa expresión que decía, el Señor te llama, pero el español te confirma el llamado. Y el que no pasaba español decía, no, Dios no me ha llamado al ministerio. En alguna manera surgía esa broma allí. El Señor te llama, pero el español te confirma si soy o no soy. Y es demasiada exigencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diversidad de capacidades, diversidad de emociones que no van a poder funcionar así. En el 4 dice, evite lo ambiguo. Ambiguo. Dice, las ambigüedades e inconsistencias no ayudan en la formación de lazos fuertes de amor y confianza. Mejor aprenda el arte de ser breve, específico y directo. Sobre todo porque cuando es algo ambiguo, no me queda claro que esto se haga de esta manera. O cuando es inconsistencia, es que antes lo hicimos así y ahora ya no lo estamos haciendo así. Por ahí más o menos entendí esos dos conceptos. Entonces me encantó pensar en esta mejor aprenda el arte. Es un arte. Entonces el arte de ser breve, específico y directo. Esa parte, encantadora. Ya vimos lo que hay que evitar. Esa es una sección de 4, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver los pasos a tomar, las cosas que vamos a poder positivamente incluir. Pasos a tomar. Dice, en la búsqueda de una relación interpersonal saludable encontramos algunos requisitos. El primero, deseo de ayudar. Se debe cultivar y mantener un deseo de ayudar a las gentes. Ayudar es la razón de existir del pastor. Ayudar, deseo de ayudar. Lo que encontramos aquí es en Números 11, del 13, versículos 13 y 14, dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Estas son palabras de Moisés con la exigencia del pueblo de carne. Él está llorándole a Dios, ¿verdad? Le está reclamando a Dios, le está diciendo, oh Dios. Entonces esto nos dice que el pueblo de Dios recibirá ayuda si el pastor mantiene ese deseo de ayudar y pide a Dios su ayuda. Moisés dice, es demasiado para mí, pero va con Dios. O sea, aunque sí se queja, pero va con Dios y de Dios recibe la ayuda. Y en ese relato es donde le invita a que haya representantes, hombres sabios, hombres que tengan entendimiento y reconocidos por el pueblo, y a 70, ¿no? Me parece que eran una cantidad de 70 para que le acompañen en ese
en ese liderazgo que tiene que estar desarrollando. Entonces, casas paternas y algo así, líder ahí, o representante, lo incluye con decisión del pueblo, de hecho, que Dios lo reconoce, ¿no? Entonces, hay que ir a Dios para pedir esa ayuda. Yo deseo ayudar y no tengo, es demasiado para ayudar, pero le pido ayuda a Dios. Los miembros de la iglesia quieren un pastor que se interese por ellos y que ese interés sea tangible, que no nada más sea de palabras, sino de hecho. Esa sería la expresión. En el punto número 2, pasos a tomar. Un espíritu perdonador. Un espíritu perdonador. Dice, lo que capacita al pastor para perdonar a la gente, aun cuando no lo merezca, es una gran dosis de tolerancia. Entonces, cargarse de tolerancia le ayuda a poder perdonar y le va a capacitar para poder perdonar, aun cuando no lo merezca. Que es otro tema de conversación que se hizo en una de las clases donde había que pensar si realmente esa era una demanda de Dios o no. Y no voy a abundar ahí. Oseas cultivó un espíritu perdonador. Él perdonó y perdonó de nuevo a su esposa infiel Gomer, aunque ella no lo merecía. Entonces él cultivó un espíritu perdonador. Cultivó, otra vez, la palabra cultivar nos hace entender que es progresivo. Perdonó un tiempo, pasó, siguió perdonando, pasó, siguió perdonando y perdonó de nuevo. Entonces es progresivo, el cultivo es progresivo. Tiene que ir creciendo con regar y quitar las hierbitas, todo eso. El pastor debe tener una constante actitud de perdón, el mantener un interés en los miembros de la iglesia, al mantener un interés en los miembros de la iglesia, aunque no lo merezcan. Al mantener un interés, entonces hay que tener una constante actitud de perdón. Esas dos van relacionadas. ¿Te interesa? Hay que tener una actitud de perdón. Si te interesa, actitud de perdón. Aunque no lo merezcan. Aunque no lo merezcan. El punto 3 dice, confíe en la gente. Confíe en la gente. Para aprender a confiar dinámicamente en la gente, hay que poder demostrar esa confianza. Eso fortalece su relación con ellos. Entonces, aquí la parte es que sea dinámica. Y cuando está hablando de ser dinámica, debe poderse demostrar esa confianza. Entonces, ahí está la parte interesante, demostrar esa confianza. La creatividad y visión proveerán muchas maneras de demostrar confianza al pastor que desea mantener relaciones cordiales con su gente. Usar de creatividad, usar de visión para cómo les puedo demostrar. ¿De qué manera puedo demostrar confianza con ellos? Cuando estamos hablando de confianza, estamos hablando de soltarle algo de responsabilidad sin estar sobre esa persona. Tenerle confianza, dejarle libertad para que actúe sin que le tenga que estar supervisando incansablemente. Como alguna expresión de sentirle aquí el aliento para ver que todo lo esté haciendo a la perfección. De alguna manera la confianza por ahí más o menos tiene curso, ¿no? La 4. Cultive la sensibilidad. Cultive la sensibilidad. El pastor debe aprender a crear y mantener un ambiente de sensibilidad. Tendrá la virtud de decir la cosa exacta en el momento adecuado. Tendrá la virtud de estar en el lugar apropiado en el momento oportuno. Cosa exacta, estar en el lugar oportuno, que de alguna manera creo que sí nos da más apertura, sensibilidad. Es saberse acercar cuando había que acercarse, saberse decir las palabras que había que decir, etcétera, ¿no? Por ahí. Ser sensible es ser capaz de pensar
y pensar, sentir y ver a través de los ojos de otro. ¿Cómo lo pensaría, cómo lo sentiría, cómo lo vería ese otro? Ponerse en el lugar de otra persona con sensibilidad a su necesidad. Entonces, no es lo que yo, sino lo que pudiera aquella persona. Ser sensible me hace capaz de pensar como aquella persona. Complicado, yo lo sé, pero ahí vamos. Es parte de las habilidades que podemos desarrollar como líderes o como siervos en un ministerio. Hablando en ese concepto más bien. Las necesidades humanas afectan la conducta total. Cuando éstas están insatisfechas, se reacciona de forma emocional más que racional. Entonces, volvemos a lo insatisfecho. Cuando hay cosas que quedaron insatisfechas, entonces se reacciona y se actúa de forma emocional. Entonces, no siempre como un infantil, sino que de alguna manera la emoción le gana a la razón. ¿Por qué? Porque las cosas están insatisfechas. Por eso entonces es bueno entender este punto por el hecho de que si la persona está reaccionando emocionalmente, entonces mi alerta está en qué está insatisfecho, qué le hace falta para sentirse tranquilo en esto ya, porque si su razonamiento fue vencido por lo emocional, entonces hay una insatisfacción que buscar, que encontrar ahí para lograrla satisfacer y que no tenga que estar en esta actitud. Entonces, las necesidades humanas afectan esa conducta total. Vamos a satisfacer esa necesidad para que entonces vea. Pero también de pronto me viene al pensamiento que no sea manipulador, que quiera aparentar necesidad para obtener un beneficio. Hay que tener ese cuidado también. La 5. Mantenga flexibilidad. Mantenga flexibilidad. El pastor debe estar dispuesto a cambiar, ser flexible, como Pedro, que la habilidad de cambiar fue quizá la parte más destacada de su liderazgo. De hecho, nos da la cita bíblica de Hechos 10:28, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha demostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esa fue la parte medular de Pedro, porque él fue el primero que rompió con esa discriminación que había con el extranjero. Tenemos aquí otro personaje, Stanley Mahoney. Dice esta expresión, flexibilidad es la capacidad de transmitir nuestra sensibilidad hacia otros en acción, siendo capaces de variar nuestra propia conducta. Flexibilidad, sensibilidad. Flexibilidad es la capacidad de transmitir nuestra sensibilidad hacia otros en acción, siendo capaces de variar nuestra propia conducta. Vamos a ver quién era Stanley Mahoney. Dice que él escribe el libro El arte de ayudar a la gente efectivamente. Y su especialidad era psicólogo él. Entonces, relaciones interpersonales, la psicología, ¿no? Relaciones interpersonales. El arte de ayudar a la gente efectivamente. Una persona flexible es capaz de pensar en términos de alternativas y prioridades. Alternativas y prioridades. Dice, empuja ideas y cosas prioritarias, pero elige alternativas satisfactorias. Puede elegir. Él propone esta y cuando le dicen, tengo esta otra alternativa que puede suplir esa, está bien, la saca y la pone. Entonces, de alguna manera dices, ok, está flexible, ¿no?
Un pastor en crecimiento busca la mejor manera de realizar sus tareas. No tiene miedo a la tradición ni tampoco a los cambios. Mantiene eventos y actividades que han funcionado bien, siendo las mejores aún. Aquí tiene que ver con que viene la globalización a nivel internacional de cómo funcionan las cosas o las tendencias y, y se quiere quitar todo y implementar todo lo nuevo que se está aportando. Pero en realidad hay cosas que han venido funcionando, eventos y han venido funcionando bien que no tienen que eliminarse. Entonces, ese es no tener miedo a la tradición, a las cosas que han funcionado. Pero también no tener miedo a los cambios que pueden también implementarse. Entonces, aquí es donde yo nada más hacía y he hecho esa pregunta: ¿en qué punto de la historia algunas situaciones del ministerio pastoral han cambiado y ya no son como venían siendo? Y han sido prioridad, dijéramos, demandas que Dios hace a cada persona, independientemente de si son pastores o no son pastores. Entonces, de pronto dices, como un ministerio pastoral, ¿en qué punto de la historia estas funciones han desaparecido y han tomado el lugar las que no necesariamente Dios ha pedido nada más a pastores, sino a todos los miembros, dijéramos miembros rasos de la iglesia? Esa ha sido mi reflexión profunda de alguna manera, y mi búsqueda de dónde quedaron, en qué punto de la historia quedaron, y que de hecho parte ha motivado este ministerio de compartir esta clase de deberes pastorales en esa necesidad. En el punto 6 dice: enfrentando la frustración. Enfrentando la frustración. Si no sabe a dónde está yendo, el pastor no puede enfrentar la frustración. Debe estar preparado para lo imprevisible en las relaciones con otros. La frustración se puede enfrentar cuando está bien convencido el pastor de a dónde quiere llegar, porque en todo caso va a poder usar de flexibilidad, va a poder usar de más, pero sabe a dónde quiere llegar. Este es el punto a donde yo quiero llegar. Entonces, si llega la frustración, se puede enfrentar, ¿no? No le va a golpear tan fuerte porque tiene una meta segura. Entonces, debe estar preparado para lo imprevisible en sus relaciones con otros. Dice: la tarea principal del pastor es alcanzar a la gente y ayudarles en su crecimiento cristiano. Crecer y madurar es algo que no se debe acelerar a voluntad. Y de alguna manera viene otra vez a resaltar la reflexión de hace un momento. Alcanzar a la gente es solo el inicio del proceso, pero ayudarles en su crecimiento cristiano es la parte mayor del proceso, que es lo que dice en esta otra expresión: crecer y madurar es algo que no se debe acelerar a voluntad. Es una tarea que va a llevar más tiempo. El inicio es alcanzar a la gente, que lleguen a tener la fe para poder empezar un crecimiento de vida cristiana. Pero crecer y madurar es algo que debe de llevar más tiempo y no se puede acelerar a voluntad. Apúrenle porque ya tengo que ir por otro nuevo. Espérame, ¿no? El pastor debe evitar provocar accidentes por exceso de velocidad y estar dispuesto a enfrentar los desvíos y los desperfectos que pudieran ocurrir en el viaje. Fue algo cómica esta expresión, esta narrativa, porque es como ir en la autopista con una velocidad de que vámonos, tenemos que acabar este proceso, pero no
pero no se da cuenta de que debe estar atento y dispuesto a enfrentar, como dice, desvíos y desperfectos. Quiere llegar a que maduren, pero espérame, en el camino hubo un desvío, hubo un desperfecto y en el viaje ya no pudimos llegar. Y porque nos fuimos acelerados en exceso de velocidad, se provocaron accidentes. Entonces ahí es donde entra esto. El alcanzar primero es el inicio, pero el proceso de crecimiento es más tardado y lleva su propio ritmo y cada creyente lleva su propio ritmo. Yo me acuerdo que yo he sido muy lenta en todo, muy lenta, hasta para las cosas que tenía que hacer como resultado. Dar las clases muy lentas, me extiendo demasiado. Vamos. Punto 7. Buscar satisfacciones. Buscar satisfacciones. Fíjense que tiene algo ay, increíble, de increíble para el que no lo entiende o que no lo entendemos. Dice, el pastor debe aprender a encontrar algo que le satisfaga en todas las relaciones humanas. Algo que le satisfaga. Esta se acrecentará y luego se convertirá en fortaleza. Esta es la pregunta. ¿Cómo? Él tiene que disfrutar, tiene que encontrar satisfacción en esa relación para que entonces, si él se siente feliz en esa relación que se está dando, va a aumentar esa felicidad, va a aumentar esa buena ejercicio de relación y se va a convertir tarde o temprano en una fortaleza para él, para la otra persona, para las relaciones dentro de esta iglesia. Entonces, es bueno que el mismo pastor busque esa felicidad, esa satisfacción, pero aquí habla en todas, aquí habla en todas las relaciones humanas. Estamos hablando de personas dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? No, pero las relaciones humanas dentro de la iglesia de las que estamos tratando acá. Dice, un pastor puede satisfacer sus necesidades. Estamos hablando de cómo sentirse satisfecho en esas relaciones. Puede satisfacer sus necesidades al ayudar a otra persona. Lo encontrado en su búsqueda personal puede llegar a bendecir a otros. De hecho, hacía un relato de un pastor que tenía necesidad de consuelo y empezó a buscar en las bienaventuranzas un tema a preparar con ese sentido. Sin darse cuenta, cuando lo presenta en la iglesia, hay un hombre, un miembro, que recién ha perdido a su esposa y tiene niñas pequeñas. Y cuando termina el tema, la predicación, va y le dice, usted me ha dado un consuelo, me ha dado una ayuda, me ha dado el medicamento que necesitaba yo. Entonces él no se había dado cuenta de que eso le había inicialmente preparado para su propia búsqueda de consuelo, el pastor, y resultó que le dio bendición a esta otra persona. Entonces, cuando tú buscas cosas que te pueden dar beneficio, como vamos a pensar, esta tarea de deberes pastorales es una búsqueda para mí, es una búsqueda que yo la necesito para mí, pero yo espero y Dios lo permita que bendiga a otras personas detrás de esta cámara y de este video, ¿no? Esa sería una petición y un anhelo. En el punto 8 dice reconocer las limitaciones. Reconocer las limitaciones. El pastor debe aprender a confesar con sus labios sus propias limitaciones. Eso sirve de bendición a otros. La parte de expresar las limitaciones con sus propios labios, entonces está aquí afuera el carrito del tejuino. Espero que no les quite el sonido ahí, la musiquita. Entonces vamos a ver que Pablo se lamenta de su aguijón en la carne. Se considera el primer pecador. No tiene temor de confesar sus faltas. En este caso, él es un buen ejemplo de esa condición de poder saber qué límite tienes. No era perfecto,
Él tenía un aguijón en la carne del que menciona. Él decía que el Señor Jesucristo ha rescatado al pecador, él siendo el primero, y él mismo expresa todo lo que serían para él las faltas, ¿no? El perseguidor constantemente está narrando su testimonio de conversión. El pastor puede mostrar que aunque es débil, Dios lo ama, que el pastor que puede, aclarando, el pastor que puede mostrar que aunque es débil, Dios lo ama, brinda esperanza a otros que están creciendo. Él mismo es un testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Entonces hay esperanza. Si él pudo tener esto y Dios lo ama, entonces yo tengo esperanza. Estoy creciendo y Dios me dará a mí lo que necesito también, es esperanza en ese sentido. Punto 9. Cultivar la intimidad. Cultivar la intimidad. Dice, el pastor debe establecer amistad íntima con sus miembros, no temer que descubran sus temores, celos, resentimientos y hostilidades. Puse toda la variedad de lo que estaba ahí mencionando. Cuando el pastor predica y vive el amor de Jesucristo, sus miembros sienten amor hacia él y despierta celos. Pero de esos celos como en el caso de Moisés, ¿se acuerdan? Que decía, aquellos están predicando y no sé, no, ellos no tienen que, solo tú tienes que. Entonces dice, estoy feliz de que tengan ese celo por mí y lo reconoce que lo percibe. Pero estamos hablando de ese sentir amor hacia él cuando predica y vive el amor de Jesucristo. Entonces él personaliza esas características, ese amor que Jesucristo tuvo, ¿no? Entonces ellos se atraen y empiezan a sentir ese amor y entonces empiezan a celarlo, a hacer que nadie lo toque, que nadie lo dañe, ¿no? A ese sentido. Dice, el pastor debe alertarse de que no dependan demasiado de él y enfrentar constructivamente esos sentimientos de cariño. Entonces ahí hay que tener ese cuidado porque la dependencia de él es algo que va a resultar siempre de esta percepción de que él está mostrando amor genuino, ¿no? Del tipo que Jesucristo mostró. Entonces, hay que estar alerta de que no se dependa demasiado de él, mantener esa parte. Pero sí, como queda ahí, dice, cultivar la intimidad, mantener esos lazos estrechos, lazos íntimos, es la característica en este punto. Dice, demostrar amor, confianza, honestidad y sinceridad creará un ambiente que asemeje las relaciones interpersonales en la iglesia primitiva. Entonces, haciendo el resumen, está hablando del amor y la confianza que enfatizó al principio, de la honestidad y la sinceridad, que también nos desarrolla más adelante, que cuando se da esta muestra, permitirá que se cree un ambiente en la iglesia que va a asemejar mucho a lo que se registra en la Biblia que se vivió en la iglesia primitiva. Hechos 2:44 lo dice así. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí es donde termina ya el estudio. Y lo que vamos a ver ahora es lo que les he invitado a realizar, que son las actividades personales de aprendizaje. Esta hoja la voy a dejar en la página, en el canal en donde estoy subiendo mi video. De hecho, ya subí el video del primer capítulo y la hoja allí. Puse mi correo electrónico por las personas que no conozca yo, pero deseen tener seguimiento de las actividades y que yo les revise algo, que les retroalimente algo, entendiendo que no cuentan con el libro y que de alguna manera yo podría facilitar la información que pudieran inquietarles. Pero sobre todo ver la retroalimentación propia, que son actividades personales de aprendizaje. Y entonces aquí yo se las voy a dejar, es un archivo PDF.
También quería, haciendo reflexión, estarían las diapositivas de esta clase y está mi correo para los que no nos conocemos, pero para quienes sí nos conocemos y de alguna manera los enlaces no les permitan obtener el material y quieran solicitármelo de manera personal, que ya nos hemos conocido y nos tenemos en WhatsApp o Messenger como amigos del Facebook, porque también estoy subiéndolo no solo al canal de YouTube, sino al de Facebook personal. Entonces podrían obtenerlo y animarse a participar y tener un poquito de más aprendizaje personal ahí, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración. Voy a pedirles que hagamos una oración para despedir esta clase. Gracias, Padre, te damos porque podemos saber que es bendición tuya, reconocer que las relaciones dentro de la iglesia son parte de tu pensamiento y te pedimos que tú nos ayudes a poder poner en práctica este ejercicio de estar en relación, Padre. Ya hemos entendido que quienes hemos respondido a un llamado tuyo queremos servirte y aquellos que queremos tener un pastor que nos pastoree porque ha decidido responder a tu llamado, también tendrá algunas tareas que realizar y seremos su tarea. Y gracias, Padre, por la oportunidad de conocer que estas relaciones van de allá para acá y de acá para allá, y no solamente desde un punto de inicio, de vista y de inicio. Gracias por este tema, Padre, y bendícenos en los que más adelante vendrán. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Hasta la próxima.